Hola. Bienvenidos a Web Todo TV, tu canal. ¿Cómo conservar los alimentos en casos de emergencia? ¿Cómo mantener los alimentos sanos durante una emergencia? ¿Sabías que las inundaciones, incendios, desastres nacionales o cortes eléctricos causados por vientos huracanados, nevadas o heladas pueden dañar tus alimentos? El saber cómo se puede determinar si los alimentos están o no en buenas condiciones y cómo mantenerlos sanos te ayudará a minimizar tanto las posibles pérdidas de comestibles, como los brotes de intoxicaciones alimentarias. El Departamento de Agricultura de Estados Unidos, mediante su Servicio de Inspección y Seguridad Alimentaria, nos informa de la manera en cómo podemos mantener nuestros alimentos en buen estado en caso de alguna emergencia, como puede ser los huracanes, inundaciones, terremotos, tsunamis, etc. En primer lugar, almacena siempre la carne, aves, pescados y huevos en el refrigerador manteniendo una temperatura de 4 grados Fahrenheit o menor, y conserva los alimentos del congelador a una temperatura de 0 grados Fahrenheit o menor. Esto puede resultar difícil cuando se producen cortes de electricidad. En la medida de lo posible, no abras las puertas del refrigerador o del congelador a fin de mantener la temperatura fría. Si el refrigerador permanece cerrado, mantendrá los alimentos a la temperatura fría apropiada por 4 horas. Cuando se mantiene la puerta cerrada, un congelador repleto de alimentos conserva la temperatura apropiada durante 48 horas aproximadamente, 24 horas si está a medio llenar. Compra hielo seco o bloques de hielo para mantener el refrigerador lo más frío posible cuando el corte de electricidad va a durar mucho tiempo. Se estima que 50 libras de hielo seco conservarán la temperatura adecuada de un congelador de 18 pies cúbicos lleno de alimentos durante 2 días. Planifica de antemano y averigua dónde se puede comprar hielo seco o bloques de hielo. El buen planeamiento es indispensable para afrontar una emergencia. Ten a la mano alimentos que no requieren refrigeración y que se pueden comer fríos o que se pueden calentar en una parrilla al aire libre. En las raciones de emergencia se debe incluir alimentos no perecibles, leche evaporada o en polvo, agua y comestibles enlatados. Asegúrate de tener en casa fórmula en polvo para infantes y alimento para los animales domésticos. Recuerde que estas provisiones se deben utilizar y renovar periódicamente. Ten disponible un abridor de latas manual para los casos de emergencia. Considera las medidas que puede tomar de antemano para almacenar los alimentos de manera que no se dañen cuando ocurre una emergencia. Si vives en un lugar propenso a inundaciones, coloca los anaqueles de la despensa en un lugar lo suficientemente alto de modo que las aguas contaminadas de la inundación no lleguen hasta los alimentos. Las neveras portátiles son muy útiles para mantener los alimentos fríos cuando el corte de electricidad va a durar más de 4 horas. Se recomienda tener a mano varias neveras portátiles junto con bloques de gel congelados. Cuando tu congelador no esté lleno por completo, coloca los alimentos muy juntos porque así se mantendrán fríos por más largo tiempo. Los termómetros digitales, de disco o de lectura instantánea para alimentos o para electrodomésticos te permitirán saber si los alimentos se están conservando a las temperaturas adecuadas. En el refrigerador y en el congelador siempre debe haber un termómetro para electrodomésticos que permita verificar las temperaturas de estos. Cuando se produce un corte de electricidad, estos termómetros le ayudarán a comprobar la temperatura de dichos aparatos, independientemente del tiempo que dure el apagón. El refrigerador se debe mantener a una temperatura de 40 grados Fahrenheit o menor, el congelador a 0 grados Fahrenheit o por debajo. Si tienes dudas acerca de si un alimento está lo suficientemente frío, usa un termómetro para alimentos para verificar la temperatura del mismo. Las preguntas siguientes son las que más frecuentemente se hacen en casos de emergencia. Las aguas sucias de una inundación cubrieron nuestros alimentos almacenados en estantes y en gabinetes. ¿Con qué me puedo quedar y qué debo tirar a la basura? No comas alimentos que hayan estado en contacto con las aguas contaminadas.
Desecha todo alimento que no esté en un recipiente resistente al agua si existe alguna probabilidad de que éste haya estado en contacto con aguas contaminadas. Los recipientes de alimentos que no son resistentes al agua son aquellos que tienen tapas de rosca, tapas que abren con un golpe o a presión, tapas que se abren de un jalón o tirón y tapas quebradizas. Desecha las fórmulas para infantes, jugos y leche que estén empacados en cajas, y alimentos enlatados en el hogar si estos han estado en contacto con aguas contaminadas, debido a que los mismos no se pueden limpiar y desinfectar con efectividad. Verifica los alimentos enlatados y desecha cualquier alimento en latas dañadas. Las latas dañadas son aquellas que están abultadas, goteando, con punzadas o agujeros, o grietas, bien oxidadas o tan severamente aplastadas o abolladas que no pueden almacenar unas encima de otras o no pueden abrirse con un abridor de rueda manual. Pasos a seguir para recuperar las latas enteramente metálicas o las bolsas termomoldeadas. Los alimentos preparados comercialmente en latas enteramente metálicas o bolsas termomoldeadas, por ejemplo, bolsas termomoldeadas con pescado o jugos en un cartón flexible, se pueden guardar si sigues las siguientes pautas. Quita las etiquetas, si son removibles, porque estas pueden retener tierra y bacterias. Lava bien con agua y jabón, usando agua caliente si es posible, las latas y bolsas termomoldeadas. Remueve el lodo o tierra con un paño o cepillo. Enjuaga las latas y bolsas termomoldeadas con agua potable inocua, si la hay disponible, ya que la tierra o residuos de jabón pueden reducir la efectividad del cloro para desinfectar. Luego desinféctalas sumergiéndolas de una de las siguientes maneras. Colócalas en agua y permite que ésta hierva. Continúa hirviendo por 2 minutos, o colócalas en una solución acabada de preparar que consiste de una cucharada de blanqueador cloro líquido, sin aroma, en un galón de agua potable, o del agua más limpia y clara que tengas disponible, por 15 minutos. Deja secar las latas y bolsas termomoldeadas al aire libre por lo menos 1 hora antes de abrirlas o almacenarlas. Si las etiquetas eran removibles, usa un marcador para identificar las latas o bolsas termomoldeadas, incluyendo la fecha de expiración, si está disponible. Los alimentos en latas y bolsas termomoldeadas que han sido limpiadas deben usarse lo más pronto posible. Cualquier fórmula para infantes que se encuentra en latas completamente metal que fueron limpiadas y desinfectadas, debe diluirse en agua potable limpia. ¿Cómo puedo lavar mis ollas, cacerolas, platos y utensilios de cocina? Lava completamente las ollas de metal, platos de cerámica y utensilios, incluyendo abridores de latas, con agua y jabón, usando agua caliente si la hay disponible. Enjuágalos y desinféctalos hirviéndolos en agua limpia o sumergiéndolos por 15 minutos en una solución fresca de una cucharada de blanqueador cloro líquido, sin aroma, en un galón de agua potable, o en el agua más limpia y clara disponible. ¿Cómo debo de limpiar los mostradores de la cocina? Lava bien los mostradores con agua y jabón, usando agua caliente si hay disponible. Enjuágalos y luego desinféctalos usando una solución de una cucharada de blanqueador cloro líquido, sin aroma, en un galón de agua potable, o en el agua más limpia y clara disponible. Permite que se seque con el aire. Mi casa se inundó y me preocupa la calidad del agua. ¿Qué debo hacer? Usa agua embotellada que no ha estado en contacto con las aguas contaminadas, si hay disponible. Si no tienes agua embotellada, debes hervir el agua para hacerla inocua. El hervir agua mata la mayoría de los tipos de microorganismos que causan enfermedades que puedan estar presentes. Si el agua está turbia, filtra usando paños limpios o permite que se asiente y saca el agua limpia para hervir. Hierve el agua por 1 minuto, déjala refrescar y guárdala en recipientes limpios con tapa. Si no puedes hervir el agua, desinféctala con blanqueador de hogar. El blanqueador mata a algunos, pero no todos, los tipos de organismos que causan enfermedades y que se pueden encontrar en el agua. Si el agua está turbia, fíltrala usando paños limpios o permite que se asiente, y saca el agua limpia para desinfectarla. Añade 1/8 de cucharadita, u 8 gotas, de blanqueador líquido, sin aroma,
por un galón de agua, agita bien y espera 30 minutos antes de usarla. Almacena el agua desinfectada en recipientes limpios con tapa. Si tienes un pozo inundado, debes verificar y desinfectar el agua después que las aguas de la inundación bajen. Si sospechas que las aguas del pozo se han contaminado, contacta a tu departamento de salud local o estatal o un agente de extensión agrícola para una recomendación más específica. Mi casa se incendió y no sé cuáles alimentos debo botar ni cuáles puedo conservar. Bota todo alimento que haya estado cerca del fuego. Los alimentos expuestos al fuego pueden resultar dañados por el calor del incendio, el humo o las sustancias químicas que utilizan los bomberos para combatir el fuego. Los alimentos en latas o en frascos pueden lucir en buen estado a simple vista, pero es probable que el calor del incendio haya activado las bacterias de putrefacción. Si el calor es extremo, las latas y frascos estallarán o se romperán y los alimentos se dañarán. En ciertos casos, uno de los elementos más peligrosos de un incendio no es el fuego sino los gases tóxicos que despiden los materiales que se queman. Bota todo alimento crudo o que esté envuelto en paquetes permeables tales como cajas de cartón, envolturas de plástico, frascos y botellas con tapas de rosca, etc. que se encuentren almacenados fuera del refrigerador. Los alimentos que están almacenados en el refrigerador o el congelador también pueden contaminarse por los gases tóxicos. Las puertas de los refrigeradores no están selladas herméticamente y los gases pueden penetrar. Las sustancias químicas que los bomberos usan para combatir el fuego de los incendios contienen materias tóxicas que pueden contaminar los alimentos. Los alimentos que hayan estado expuestos a tales sustancias se deben botar a la basura debido a que las materias tóxicas no se pueden eliminar mediante el lavado de los alimentos. Ello incluye productos que se han mantenido a temperatura ambiente como son las frutas y las verduras, al igual que los alimentos que se encuentran en envases permeables como cartón y en frascos y botellas con tapas de rosca. Los enseres y utensilios de cocina expuestos a los productos empleados para combatir el incendio se pueden descontaminar lavándolos con agua caliente y jabón. Luego se deben remojar durante 15 minutos en una solución de una cucharada de blanqueador cloro líquido, sin aroma, en un galón de agua. Los cables de alta tensión se cayeron debido a una tormenta de nieve. ¿Puedo poner en la nieve los alimentos que tenía en el refrigerador y en el congelador para conservarlos? No. Los alimentos congelados se descongelan cuando se dejan expuestos a la luz del sol, aunque la temperatura esté muy fría. Se corre el riesgo de que los alimentos refrigerados se calienten demasiado y faciliten la multiplicación de bacterias transmitidas por los alimentos. Asimismo, la temperatura exterior puede variar de hora en hora y no protegerá los alimentos que han estado refrigerados o congelados. Además, los productos perecederos se encontrarían expuestos a condiciones insalubres, o a animales. Los animales pueden acarrear bacterias o enfermedades. Nunca coma alimentos que hayan entrado en contacto con animales. En vez de dejar los alimentos afuera, se recomienda preparar hielo aprovechando las temperaturas frías. Para ello, llena baldes, cartones de leche vacíos, o latas, con agua y déjalos afuera para que se congelen. Luego, coloca este hielo en tu refrigerador, congelador o neveras portátiles. Cuando volvió la electricidad noté que algunos alimentos de mi congelador estaban medio descongelados y otros se habían descongelado completamente. ¿Estarán en buen estado esos alimentos? Cuando no hay electricidad, ¿durante cuánto tiempo los alimentos del refrigerador se mantienen en buen estado? Nunca pruebes los alimentos para verificar si están en buen estado. Cada alimento se debe evaluar por separado. Si has mantenido un termómetro para electrodomésticos en el congelador, lee la temperatura cuando vuelva la electricidad. Si la temperatura es de 40 grados Fahrenheit o menor, los alimentos están sanos y se pueden volver a congelar. Si no hay un termómetro en el congelador, examina cada paquete de alimento para comprobar su estado. Recuerda que no te debes dejar llevar por la apariencia o el olor. Si el alimento contiene escarcha o registra una temperatura de 40 grados Fahrenheit o menor, se puede volver a congelar sin peligro.
Los alimentos refrigerados se mantendrán sanos siempre que la electricidad no falte más de 4 horas. Mantén la puerta cerrada tanto como sea posible. Bota los alimentos perecederos, como carne, aves, pescado, huevos y sobras, que hayan estado a temperaturas por encima de 40 grados Fahrenheit por más de 2 horas. ¿Puedo volver a congelar los alimentos del congelador que se han descongelado parcial o totalmente? Sí. Cuando los alimentos aún contienen escarcha o su temperatura registra 40 grados Fahrenheit o menos se pueden volver a congelar sin problema. Cada alimento se debe evaluar por separado. En todo caso, se deben botar los alimentos del refrigerador o del congelador que hayan entrado en contacto con los jugos de carnes crudas. Cuando los alimentos se descongelan parcialmente y se vuelven a congelar, la calidad puede deteriorarse, pero los alimentos son sanos y se pueden comer sin peligro. Mira nuestros siguientes videos. Muchas gracias por ver y compartir este video. Suscríbete a nuestro canal para seguir en contacto. Dale pulgar arriba. Compártelo en tus redes sociales y siéntete libre de expresar tus comentarios, opiniones y sugerencias en la caja de comentarios. Somos Web Todo TV, tu canal. Web Todo TV. De todo y mucho más.